Muy buenos días, señores estudiantes. Nuestro encuentro virtual de hoy, correspondiente al segundo periodo en la asignatura de castellano para séptimo, corresponde a lo que hoy en día conocemos con el nombre del enunciado. Un enunciado es una palabra o un conjunto de palabras comprendidas entre dos pausas. Es el mensaje que se comunica en un grupo fónico, o sea, de sonido, o un conjunto de signos lingüísticos. Por ejemplo, el niño juega con su globo rojo. El perro ladra a todos los automóviles que pasan por la calle. Los bomberos controlaron el incendio después de varias horas. El libro que me regalaron está sobre la mesa. La silla está dañada. El abuelo cuenta historias muy entretenidas. El doctor es un sabio que responde a todas mis preguntas. También son enunciados. Esa es. Yo votaré por ella. Yo, ni loco. ¿Qué fue lo que dijo? Sus ideas son brillantes. Bah. Ellos no fueron. Genial. ¿Por qué? Todas esas expresiones orales de sonido son enunciados, corresponden a un enunciado. Un enunciado es una unidad mínima de comunicación que expresa una idea. Dicho en otras palabras, es una secuencia organizada de palabras que comunica algo. Por ejemplo, hoy es jueves. La lengua evoluciona con sus hablantes. Tremendo susto. Súper. Está bien. ¿Eres adicto al celular? El aeropuerto El Dorado es reconocido por los usuarios como el mejor de Sudamérica. Está delicioso. Me parece una persona amable. Aunque hay enunciados que pueden llegar a estar formulados por una única palabra, como gol, levántate, generalmente se requieren varias palabras para expresar una idea. Ese enunciado tiene unas características, como lo vamos a ver enseguida. Los enunciados se caracterizan por tener tres condiciones. O sea, para que exista un enunciado se necesitan tres condiciones. ¿Cuáles son esas tres condiciones que se necesitan para que se dé o exista un enunciado? Primera, tiene sentido completo. Esto significa que expresan una idea con sentido sin importar si lo hacen en forma de afirmación, pregunta, exclamación, orden, etc. Por ejemplo, sin importar la forma, la casa sí está buena. Esa es una oración o un enunciado afirmativo. En negación también, ellos no van a venir. También es un enunciado de negación. Es afirmativo, se afirma, y es negación, se niega. En pregunta, ¿cuándo volverán? Eso es un enunciado en pregunta. En exclamación, ¡uf! ¡Qué calor! Eso es una exclamación y es un enunciado y tiene sentido. De orden, siéntate ya. Eso es una orden y eso es un enunciado. Cállense. Eso es un enunciado. ¿Por qué? Porque tiene un sentido completo. Eso es la primera condición. La segunda, tienen una entonación diferente. Al pronunciarlos, puedes darte cuenta de que tienen una entonación cerrada e independiente de la de los otros enunciados. Miramos cómo leyendo lo siguiente. Dale, mamá, déjame ir. Dale, mamá,
déjame ir. Ahí hay varios enunciados. Dale, mamá, y déjame ir. Yo ya te había pedido permiso antes. Mira pues. Dale, mamá, déjame ir. Yo ya te había pedido permiso antes. Ahí hay una serie de enunciados con unas pausas que separan al uno del otro en la entonación. ¿Te acuerdas de lo que hablamos el otro día? Eso es un enunciado. Y tiene una entonación independiente. ¿Te acuerdas de lo que hablamos? Eso es un enunciado hasta ahí. El otro día tiene otra entonación y hace parte de ese enunciado. Están limitados por causas marcadas. Causas marcadas. En la lengua escrita, su final se marca con un signo de puntuación, usualmente un punto, un signo de admiración o uno de interrogación. En la lengua oral, con una pausa. Entonces, el enunciado, ¿sí? El enunciado se termina con un punto, si es escrito, y se termina con una pausa, si es oral. ¿Qué clases de enunciados existen? Las clases de enunciados. Varias clases de enunciados. La clasificación de los enunciados es muy simple, pues solo existen dos clases de ellos, la oración y la frase. Recordemos que es un conjunto de palabras que debe tener sentido o una sola palabra con sentido, que hay enunciados afirmativos, negativos, exclamativos, interrogativos o imperativos o de orden como se llaman hoy en día. Vamos a ver la primera clase de enunciado, que es la oración. Una oración es un enunciado formado por la unión de un sujeto y un predicado. Esto significa que posee por lo menos un verbo en forma personal. El verbo es el núcleo de la oración. En el enunciado oración siempre debe de haber un verbo y ese verbo está expresado en forma personal. El cirujano hizo todo lo que pudo. Eso es un enunciado en oración. Sujeto, el cirujano. Hizo con Z, verbo de hacer. Todo lo que pudo, el predicado. Repito. Una oración es un enunciado formado por la unión de un sujeto y un predicado. Esto significa que posee por lo menos un verbo en forma personal. El verbo es el núcleo de la oración. El cirujano hizo todo lo que pudo. Sujeto, el cirujano hizo con Z del verbo hacer, ese es el verbo personal. Todo lo que pudo es el predicado. Los verbos forma personal conjugados o inflexión se reconocen porque adoptan diversas formas según el modo, la persona y el número y el tiempo en que se emplean. Se distinguen de los verbos en forma impersonal o derivados verbales como el infinitivo, el gerundio y el participio, que eso será motivo de otro encuentro virtual de otra clase. En que estos no pueden conjugarse. Según el número de verbos conjugados que tenga la oración, esta puede ser simple o compuesta. Si la oración tiene un solo verbo conjugado, como la que acabamos de ver, el cirujano hizo todo lo que pudo, allí solo hay un verbo que es hizo, que es una conjugación del verbo hacer, ¿cierto? Pero si la oración tiene dos verbos conjugados, entonces ya es una oración compuesta. Recuerdo, oración simple cuando tiene un solo verbo conjugado. Oración compuesta cuando tiene dos verbos conjugados. ¿Sí? Según eso, puede ser simple o compuesta. La oración simple tiene un solo verbo en forma personal. Tengo mucha sed. Tengo es un verbo conjugado del verbo tener en el infinitivo que termina en er. ¿Sí? Y el predicado, mucha sed. El ganador estaba saltando de la dicha. Sujeto, el ganador.
estaba del verbo estar, es el verbo personal, y saltando es el gerundio de la dicha, que es el predicado. Hasta ahí la oración simple. La oración simple tiene un solo verbo conjugado, uno solo. En el primer ejemplo, repito eso e insisto, en el primer ejemplo, el cirujano hizo todo lo que pudo, es una oración simple. El verbo es hizo, que es una conjugación del verbo hacer. Él hizo. Él. ¿Quién es él? El cirujano. Ese es el sujeto. Todo lo que pudo. ¿Qué hizo el cirujano? Todo lo que pudo. Ese es el predicado de esa oración. Tengo mucha sed. Ese es el verbo tener. De tengo. ¿Quién? Tengo mucha fe. ¿Quién? Yo. Ese es el sujeto. Tengo. Ahí está yo. Ese se llama un sujeto tácito porque no está escrito o enunciado. Mucha sed. El verbo personal es tengo del verbo tener y el predicado es mucha sed. El ganador estaba saltando de la dicha. Sujeto, el ganador. Verbo personal estaba del verbo ser o estar. Saltando es el gerundio, que es un verbo, una forma del verbo de la palabra que no se puede conjurar. Y de la dicha es el predicado. La oración compuesta tiene más de un verbo en forma personal. Prepararé la pizza exactamente como me lo indicaste. Pues. Prepararé, verbo personal. Prepararé. Es un verbo personal. Como me lo indicaste, es el otro verbo personal. Repito el ejemplo. Prepararé la pizza exactamente como me lo indicaste. Esta oración tiene dos verbos, por eso es una oración compuesta. El verbo prepararé, que viene del verbo preparar en infinitivo que termina en ar. Y el verbo personal indicaste, que viene del verbo indicar en infinitivo. La pizza exactamente como me lo indicaste. ¿Cierto? La oración compuesta tiene más de un verbo en forma personal o conjugada. La otra clase de enunciado es la frase. Una frase es un enunciado que no posee ningún verbo en forma personal, por lo que se le conoce también como enunciado no oracional. O sea, no es una oración porque no tiene ni sujeto ni predicado así enlazado, ni tiene un verbo personal. Y vamos a ver por qué. Bueno, por lo que se le conoce también como un enunciado no oracional. No oracional. O sea, es un enunciado aparte de la oración. La oración solamente tiene dos formas de enunciado, dos formas dentro de la oración. Es simple si tiene un solo verbo y es compuesta si tiene dos. La frase es un enunciado no oracional, o sea que no corresponde al grupo de los enunciados que son oraciones simples y compuestas. Las frases se caracterizan por tener generalmente la palabra principal, o sea, el núcleo, y varios modificadores que indican cualidad, cantidad, posesión, negación, etc. Cualidad, cantidad, posesión, negación, etc. ¿Qué película más aburrida? Eso es una frase, un enunciado que está caracterizado dentro de la clase de frase. ¿Qué película más aburrida? Eso no es una oración, es una frase. ¿Por qué? Porque tiene un verbo no conjugado. Y entonces es un enunciado no oracional. Buenos días. Ni la palabra buenos ni la palabra días son verbos. La frase no tiene verbo. Ver para creer. Tiene un verbo, pero no está conjugado, no está en forma personal. A mal tiempo, buena cara. Tampoco es una oración, es una frase, porque los verbos que allí no están conjugados. Las damas primero, ¿sí?
Eso es una frase. Una oración es un compuesto de un sujeto y un predicado con un verbo personal que es el núcleo de la oración. Las oraciones pueden ser simples si tienen un solo verbo o compuestas si tienen dos verbos. Y otra forma del enunciado es la frase. Y una frase es un enunciado que no posee ningún verbo en forma personal. Ningún verbo en forma personal. El verbo, por ejemplo, vamos a ver para creer. Aquí hay dos verbos. El verbo ver en infinitivo y el verbo creer. Un verbo está en infinitivo, en modo infinitivo, cuando termina en ar, en er o en ir. Por ejemplo, ver es un verbo infinitivo de la segunda conjugación, que termina en er. Y creer es un verbo de la segunda conjugación que termina en er. Entonces, todo verbo en infinitivo que termine en ar es de la primera conjugación. Que termine en er es de la segunda conjugación o segunda terminación. Y que termine en ir es de la tercera. En el idioma nuestro castellano solamente existen tres terminaciones en el infinitivo verbal: ar, er e ir. ¿Sí? Entonces, caminar, pasear, estudiar son verbos de la primera forma de infinitivo. Nacer, crecer, leer son verbos de la segunda forma de infinitivo porque terminan en er. ¿Sí? Escribir, ¿sí? Transmitir, decir, terminan en ir y son verbos de la tercera forma del indicativo. Un verbo, en infinitivo no está conjugado. Yo no puedo decir yo creer, yo ver. El creer, el ver, no. El vio si es pasado, el ve si es presente y el verá si es futuro. ¿Sí? Un verbo conjugado es el que admite esas formas personales. Yo, tú, él, nosotros, vosotros o ellos. Eso será tema de casi un encuentro seguido, que es el verbo. Entonces repito eso. Diariamente usas diversas unidades expresivas, tanto en la lengua escrita como en la lengua oral o hablada. La oración, la sílaba, la palabra, la frase, el párrafo, etc. Entre todas ellas, la oración es la que tiene sentido completo en su misma, es decir, posee un significado propio que se logra percibir sin necesidad de algo más que complete o precise su significado. Hoy es jueves. La lengua evoluciona con sus habitantes. Tremendo susto. Súper. ¿Eres adicto a tu teléfono? El aeropuerto El Dorado es reconocido por los usuarios como el mejor de Sudamérica. Está delicioso. Me parece una persona muy amable. Esto nos lleva entonces a decir, por ejemplo, como una especie de resumen, hay enunciados. El enunciado tiene tres características fundamentales: que tiene sentido completo, que tiene una entonación independiente de otro y que está limitado por pausas marcadas, por signos de puntuación, si es por escrito o con pausas de voz, de entonación, si es hablada u oral. ¿Sí? De esa manera, entonces, pasamos a que hay unos enunciados que se llaman oraciones y hay unos enunciados que se llaman frases. ¿Cómo le digo? Las oraciones están compuestas de un sujeto, un verbo y un predicado. Si una oración tiene un solo verbo conjugado, es una oración simple. Si tiene dos o más, es una oración compuesta. ¿Sí? Es una oración compuesta. Ahora vamos a la frase.
que es otro enunciado, pero que ya no corresponde al grupo de las oraciones, sino aparte, que es la frase. Una frase es un conjunto de palabras que forma un sentido completo y no siempre constituye una oración, y una oración contiene varias frases, ¿sí?, contenidas en signos de puntuación, lo que origina que los signos de puntuación, lo que origina que su significado no sea claro y debe determinarse a partir de un contexto. Una frase es un conjunto de palabras que forma un sentido completo y no siempre constituye una oración porque no tiene verbo conjugado. La frase siempre tiene el verbo en infinitivo, es decir, un verbo que termina en ar, en er o en ir. Y una oración contiene varias frases contenidas en signos de puntuación, lo que origina que su significado no sea claro y debe determinarse a través del contexto. La palabra frase es de origen griego, frasis. En sintaxis, la frase es sinónimo de sintagma. Esto es la unidad mínima sintáctica. Unidad mínima sintáctica. ¿Qué es la sintáctica? Lo vimos en la clase pasada. La sintáctica, la sintaxis es de la estructura de la oración. Esto es la unidad mínima sintáctica inferior a la oración con función y significados propios. Un sintagma puede estar constituido por una palabra o por un grupo de palabras. Las clases de palabras que pueden aparecer aisladas constituyendo un sintagma por sí mismo son el sustantivo, el verbo, el adjetivo, el pronombre y el adverbio. Sustantivo, el perro. Verbo, caminar, ladrar, correr. ¿Sí? Adjetivo, ¿cierto? ¿Cuál es un adjetivo? El perro corre mucho. El perro es bonito. Ese es un adjetivo calificativo. Pronombre, el perro, él es el pronombre. Y un adverbio, el perro está en la casa. Ese es un adverbio del lugar. Esto, como le digo, en otro encuentro lo profundizaremos cada una de estas partes, qué es un sustantivo, qué es el verbo, qué es el adjetivo, qué es el pronombre, qué es el adverbio y cada una de sus clases que tiene. Existen diferentes tipos de frases, las cuales se diferencian por el tipo de mensaje que expresan, como por ejemplo, amor, populares, aniversarios, amistad, literatura, perdón, etc. Hoy en día se observa en la red diferentes espacios en donde se da a conocer frases y todas clasificadas bajo diferentes categorías con el objetivo de facilitar su búsqueda. Por otro lado, las frases institucionales o algo están formadas por frases cortas, en las que constan las características esenciales de un producto o de una empresa. Esto en el caso de la publicidad, con el objetivo de permanecer grabadas en la memoria del consumidor. Bueno, hoy hemos hablado de algunas palabras que voy a recordar. ¿Qué es la entonación? Es el movimiento melódico con el que se pronuncian los enunciados, el cual implica variaciones en el tono, la duración y la intensidad del sonido. Refleja un significado, una intención o una emoción. El gerundio es una forma no personal del verbo cuya terminación en español es ando. La idea, primero y más obvio de los actos del entendimiento que se limita al simple conocimiento de algo. Infinitivo, forma no personales del verbo cuya terminación es en ar, en er o en ir. Y participio, forma no personal del verbo que regularmente posee terminación en do y puede formar tiempos compuestos. Muchísimas gracias.